la letra Resh. Es la antepenúltima letra de esta sección del Salmo 119, el cual hemos estado hablando durante todo este tiempo. La letra Resh está relacionada con la cabeza, es decir, con lo principal, con lo que está al frente. Y es precisamente lo que queremos hablar en esta hora. Soy el pastor Emilio González en esta serie sobre el Salmo 119. Y esta sección que vamos a estudiar en este día, que es la sección de la letra, vuelvo a repetir, Resh, comprende los versos 153 hasta la 160. Así que saque su Biblia, póngala adelante para que pueda ir siguiendo verso por verso según vamos desarrollando este estudio. Esta sección Resh nos va a hablar acerca de la fidelidad frente a la oposición y la fidelidad aún en medio de la aflicción. Así que vamos a hablar y a profundizar en este tema porque al fin y al cabo la decisión, porque fidelidad es una decisión suya así como lo es mía, la fidelidad aún en medio de la aflicción. Decidimos ser fiel a aquel que es la cabeza. En el verso 153, ya para dar inicio a esta sección, dice así la palabra: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Es decir, aquí nos está hablando de que la palabra de Dios es la que nos mantiene, nos da vida. Por lo tanto, decidimos ser fiel a lo que ella nos enseña. Porque si no somos fieles a la verdad que está encerrada en la palabra, entonces cualquier aflicción nos va a apartar del camino. Aun cuando muchos alrededor rechacen la palabra, nosotros permanecemos fieles. En el libro de Proverbios tenemos un tema interesante, tenemos un verso interesante. Dice este libro, en Proverbios 3:1, el capítulo 3 de Proverbios, el verso 1, dice lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi ley, porque ser fiel a la palabra es no olvidarse. Es aún en medio de la aflicción, tener en cuenta. Cuando no tenemos en cuenta la palabra del Señor, es ahí lo que la Biblia dice que es olvidarse de la palabra. Seguimos para el verso 155, que dice así: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. ¿Por qué está lejos la salvación de los impíos? O sea, de aquellos que rechazan a Dios, de aquellos que le viran la espalda a Dios, de aquellos que combaten a Dios. Dice que no encuentran salvación porque están lejos de la palabra. O sea, no escuchan, no obedecen. ¿Por qué? Porque a través de la palabra están las pautas a seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que se apartan están lejos de la salvación.
dejan de lado el camino, dejan de lado la enseñanza, dejan de lado aquello que les lleva a la vida. Cuando dice en el primer verso que dice, vivifícame de acuerdo a tu palabra, es porque la palabra de Dios es la que nos da vida. Porque ahí viene toda la instrucción, la enseñanza y la inspiración para seguir en la voluntad de Dios. Ahí habíamos leído en Proverbios, pero ahora vamos a leer en el capítulo número 1. Proverbios capítulo 1, el verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, es decir, los que no son inteligentes, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque el principio del temor a Dios, la sabiduría es el principio del temor a Dios. Somos sabios cuando decidimos servir a Dios, temerle a Dios, porque temer a Dios no es solamente una reverencia, sino es una obediencia a la palabra que Él nos ha dejado. Por eso decíamos al principio, la fidelidad es una decisión nuestra aún en medio de la aflicción, porque valoramos, para nosotros es de valor la palabra de Dios. Entonces, en el verso 157, pasamos ahora al verso 157, dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Muchos son los perseguidores, siempre hay una corriente, puede ser social, puede ser, no sé, política, en que se persigue a los que son fieles a la palabra. Y dice aquí, dice, muchos son mis perseguidores. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he olvidado, no me aparto, no los dejo, no los desecho. Hay una fidelidad a aquello que es lo principal, lo que realmente vale, lo que tiene valor para nuestra vida y para la vida en general, que es la palabra de Dios. Por eso, cuando decíamos que la fidelidad a Dios era, aún en medio de la aflicción, era una decisión. Queremos ser fieles a la palabra porque en ella encontramos la vida. Decía el Señor Jesús a los fariseos, escudriñad las escrituras porque en ellas ustedes les parece que encuentran la vida eterna y ellas son las que dan cuenta de mí. Esta necesidad frente a los perseguidores, no nos apartamos. Aun cuando la oposición sea grande, decidimos seguir fieles, aferrados a la palabra del Señor. En Mateo 24:9, en el Evangelio de Mateo 24:9, hemos puesto otros versos bíblicos que tienen que ver en relación con los temas. 24:9 dice, entonces, esto es una profecía de parte del Señor Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice aquí el Señor Jesús que por causa de ser seguidores de Él,
vamos a ser apresados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser desechados, menospreciados. ¿Por cuántas veces el menosprecio nos llega? Sencillamente por ser seguidores de Cristo. Así que el salmista, cuando está diciendo, dice, aun cuando sean muchos, yo no me olvido de tus testimonios. Sigue fiel, sigue aferrándose a ella, porque la palabra es la que nos trae a la vida. ¿Dónde encontramos el sentido y el origen de la vida y la fortaleza de la vida? En la palabra. Ella es la que nos habla de Cristo. Por lo tanto, en ella está la esencia de la vida. Y continuamos con esta sección de la letra Resh. Estamos ahora en el verso 158. Verso 158 dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Hay una separación, aquí está hablando de una separación de aquellos que rechazan la palabra de Dios. No solamente podemos ser perseguidos, sino que entre nosotros hay una separación. A veces, en medio de un grupo, en medio de una corriente social o política, podemos sentir como humanos, pues, congraciarnos con todos los grupos o con todas las formas de ideas, y como que estamos en una situación ambivalente. Pero dice aquí el salmista que los prevaricadores se disgustaban. Él se disgustaba con ellos porque no guardaban la palabra de Dios. Había una frase popular en la calle en mi país que decía que hay personas que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y parece que leyeron esto y de ahí sacaron ese proverbio. Porque en realidad Dios nos pide esa fidelidad en que Él está primero. Y su palabra, no podemos pensar igual ni compartir igual si nos están diciendo que no podemos seguir la palabra, que cuántas cosas hemos escuchado, que aquello de la Biblia es para aquellos tiempos, que ya no tiene vigencia, que eso es una tontería, que todo eso es mito, toda una serie. ¿Cómo vamos a relacionarnos fingiendo quizás simpatía si estamos pensando diametralmente opuestos? Debemos ser fieles, hay que elegir, como dijo Josué, cuando le dijo al pueblo, tienen a Dios, tienen a los dioses, ahora elijan a quién van a servir. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Dice en Hechos 17:16, dice que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, una ciudad, por supuesto, cosmopolita, políglota y también multirreligiosa. Porque de cada pueblo que venía de diferentes tribus, naciones, cada uno traía sus dioses y hacía un templo en la ciudad. Y Pablo, recorriendo la ciudad, comenzó a ver diferentes templos, altares que hablaban, y dice que él se estremecía por dentro y llegó frente a uno que decía al Dios no conocido. Es decir, por si acaso se nos queda alguno, pues para ese mismo lo adoramos. Y él dice que se enardecía. Y cuando él fue a hablarle a los atenienses, él les dijo, a ese Dios no conocido al cual yo les voy a predicar. Pero él estaba enardecido. Sin embargo, los atenienses, con algunas pocas excepciones, los atenienses no quisieron escucharle, porque no entendían y no recibían
la palabra de Dios que les estaba llegando. Y en el verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma, la totalidad de la palabra, se está refiriendo a la palabra escrita de Dios, es la verdad. Todo lo que contiene la Biblia es la verdad. No hay otra verdad, hay medias verdades, algo de verdad, pero la Biblia es la verdad. De tal manera que cuando Cristo hablaba acerca de la palabra, él decía que él venía a cumplirla. No venía a abolir nada, sino que venía a cumplirla para que la palabra de Dios se cumpliera en nuestras vidas. Todo lo que podemos encontrar acerca de la verdad está aquí. Decía Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y en 2 de Timoteo 3:16, es un pasaje bien conocido. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No solamente es inspirada, salió del aliento de Dios, sino que es útil. ¿Qué es útil? Algo que tiene un propósito y que la cumple. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. No podemos quitarle un pedazo porque esto ya no sirve. No podemos quitarle un pedazo porque, no sé, eso está mal escrito. No podemos quitarle un pedazo porque ya no nos conviene como quisiéramos. Dice que toda la escritura es útil. Y el salmista aquí está diciendo, la suma de tu palabra es la verdad. Toda es la verdad. Y esto es lo que el salmista quiere resaltar en esta sección de la letra Resh. ¿Cuál es lo principal? La cabeza. Recordemos que la cabeza es el pensamiento que dirige los movimientos del cuerpo. Lo principal, la cabeza, es la palabra de Dios, que ella nos habla acerca de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ella es quien nos enseña acerca de la verdad y lo que nos enseña acerca de la forma, dice, de tus juicios. Los juicios, recordemos, hemos explicado en otras ocasiones, se refiere a la vida correcta, adecuada, corregida delante de Dios. La primera acción del Espíritu Santo en nuestros corazones cuando venimos a Dios es para que seamos justificados, es decir, a ser nombrados justos, que estemos dentro de la justicia de Dios. Toda la palabra de Dios es la suma de la verdad para que seamos llamados justos. Hasta aquí este estudio acerca de esta sección Resh. Algo muy importante, no perdamos de vista que lo principal en nuestra vida es precisamente el encontrar a Dios a través de la palabra. No por lo que alguien dice, no porque hay tantas versiones, no es porque vayamos a un lugar específico, está en la palabra. Aquí. Esta es la palabra de la verdad. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, que inquiete su corazón para que busquemos en Él, busquemos su corazón para que podamos encontrar siempre la verdad en ella. Le damos gracias a Dios por poder comunicarnos a través de estos videos. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, por favor me la puede poner en los comentarios y trataremos de responder. Dele like si es que le gustó y sobre todo compártalo con otros que necesitan encontrar el camino de la verdad. Dios me les bendiga mucho.